Una charla sugestiva con este título provocativo de Seréis como dioses, y trata del transhumanismo, ¿no? Es decir, cómo la ciencia pretende no solo mejorar las capacidades humanas y de algún modo potenciar al ser humano, sino en cierto modo ir más allá de lo humano. De hecho, un autor famoso ha escrito un libro titulado Homo Deus, Harari. Homo Deus, ¿no? El hombre Dios, que es el hombre que va progresando de tal manera que al final viene a ser un Dios prácticamente, ¿no? Y ahí está la tentación diabólica del principio. Tenemos con nosotros a Rafael Giraldo Suárez, que es parroquiano, primero, padre de familia, esposo, participa del grupo de acompañando a las parejas jóvenes, dando las charlas prematrimoniales y por lo tanto prestando un servicio importante, ¿no? Porque él mismo también ha trabajado en grupos, ha caminado en un grupo de matrimonios durante muchos años. Es licenciado, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense, hizo el postdoctorado en el Laboratorio de Biología Molecular del MRC de Cambridge, investigador contratado en el Centro de Investigaciones Biológicas, científico, profesor de investigación del CSIC, del Centro Nacional de Biotecnología, vicepresidente del Comité de Ética del CSIC, presidente de la Sociedad... Ya no, durante 7 años, pero ya no. Bueno, casi 8 años. De microbiología, miembro de la Academia Europea, esto sigue siendo, y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia. Pues os lo dejo, sobre todo, un amigo y un feligrés, ¿no? Que nos va a ayudar a reflexionar. Yo tengo que salir para celebrar la misa, pero... No me faltaría más. Cuidado con esto. A ver, sí. Gracias, Juan Carlos. El tema de lo que vamos a hablar hoy es algo que me lleva interesando al menos 10 años. Y me llegó colateralmente en una entrevista que me hicieron en la radio, lo mencionó el periodista que me entrevistaba y he de confesar que no sabía de qué hablaba. Y no hay nada más provocativo para empezar una investigación que darte cuenta de que no sabes de algo. Al llegar a casa empecé a buscar en internet, luego leer, y bueno, ya digo, estos 10 años pues he leído bastante sobre el tema y en cierta medida no solo leerlo, sino vivirlo. En ciencia, una realidad es que el ritmo de las cosas acelera de una manera que no podéis ni imaginar. Estamos fascinados por el ritmo en el que nuestros móviles evolucionan, los medios de comunicación digitales, pero en ciencias puedo decir que es 100 veces más rápido, porque estos son los desarrollos que a veces se tardan décadas o más años incluso en pasarse en el día a día. Con lo cual, esta charla, y me tengo que empezar disculpando, estaba prevista para hace un mes y por un problema de un viaje mío de un congreso en Italia no pude, que no caí en la cuenta de que no llegaba a tiempo, lo tuvimos que aplazar a este mes. Pues fijaos, he tenido que rehacer la charla en un mes, porque hay cosas significativas recientes que creo que merece la pena ser mencionadas. Algo parecido conté en otra parroquia del norte de Madrid en marzo. Y si miramos qué es lo que conté en marzo y qué es lo que voy a contar ahora, se parece aún menos. El ritmo de cambio es tal que uno no se puede mantener al día de las cosas que se pueden hacer, ¿vale? Y eso que soy un profesional de la materia y como bien sufre mi familia, pues dedico muchas horas en el laboratorio y en casa pues a darle vueltas a estos asuntos, ¿vale? Espero que no os resulte muy arduo. Si hay algo que no entendéis, por favor, interrumpidme, ¿vale? No me importa. Espero, como digo, no prolongarme en exceso. Bien, la charla va a estar formada por 3 bloques distintos. Uno primero, que es una introducción de algunos aspectos que pueden parecer no relacionados con el núcleo del transhumanismo, que es de lo que vamos a hablar fundamentalmente, pero que son esenciales para entender que el transhumanismo es quizá la extracción termini, la extracción de destino, de un proceso ideológico del cual la famosa ideología de género, por ejemplo, y el animalismo son simples prolegómenos. Nos preocupa mucho en la Iglesia la ideología de género. El transhumanismo es algo mucho más radical y que está detrás de todo eso, es el objetivo final. Y lo que sucede es que tanto la legislación, aspectos legales, como ciertamente la Iglesia con sus documentos magisteriales, evolucionamos a un ritmo muy lento, un ritmo de escribir documentos, pensar, reflexionar. Esto cambia en días, lo dije al principio. Luego es muy difícil cogerle el ritmo a algo que va tan rápido. Bien, vamos a ver
¿A qué es lo que me refiero? Primero hablaremos de la introducción, algo que mencionó, por cierto, en su homilía de pasada, el domingo pasado, Juan Carlos, que es la posverdad, que es eso, es importante, y luego cuáles son las ideologías que tienen que ver con la subversión del orden natural, que es algo que está metido en la filosofía, lo que llaman filosofía natural, en el pensamiento occidental, desde los griegos hasta nuestros días, y desde luego está integrado en el cristianismo. Bien, la posverdad es un término acuñado por un filósofo americano muy interesante, muy serio, que es McIntyre, y tiene una definición que viene abajo, se llama también mentira emotiva. Es un neologismo para describir la distorsión deliberada de la realidad para adaptarle a mis objetivos, a lo que siento o a una agenda, a un calendario ideológico. De manera que ahora la verdad no existe y cualquier cosa de la que me interese a mí en mi agenda la puedo hacer pasar por verdad. Puedo cambiar de opinión política en cuestión de horas, lo estamos viendo, no voy a poner ejemplos. Puedo cambiar en posición de opinión económica, puedo declarar ante notario una cosa y luego desdecirme minutos después, y no hay problema porque siempre y cuando le adapte a lo que a mí me interesa, eso funciona. Un sacerdote amigo mío, muy amigo mío, Juan Pérez Soba, dice que la clave de todo esto, del triunfo de todo esto, es que tenemos un sujeto, un ser humano, que es emotivo, afectivo y débil. Nos movemos por emotividad. La afectividad es el núcleo más importante de la persona para la ideología moderna, para el pensamiento moderno, y tenemos una debilidad antropológica enorme. No tenemos la resiliencia, que llaman ahora, la capacidad de resistir a las circunstancias difíciles que tienen los más mayores de esta sala o que tenían nuestros padres y abuelos. Y todo eso genera personas en que para ellas un sufrimiento en la muerte de un perro, que a nadie nos gusta, porque se le tiene cariño, y es un drama cuando se es un niño, ciertamente, se convierte en un desastre monumental. Y es lo mayor, son los famosos perrijos, luego iremos sobre eso. Las víctimas primeras de la posverdad son la verdad revelada, todos los dogmas de la Iglesia, lo que la tradición religiosa católica, incluso protestante, judía, la que queráis, islámica, dice que son verdades realmente físicas, reales y espirituales, y todo el orden moral es relativo. Si a mí se me ajusta lo que me interesa, vale, es tu problema, pero si no, lo cambio y no hay ningún tipo de asunto. Pero hay una segunda víctima, y esto no se vio al principio y se ve ahora, que es la verdad científica. Negamos la evidencia física del mundo físico, la physis que decían los griegos que nos rodea. Negamos la existencia del sexo. Y si lo aceptamos que existe, es un accidente biológico. Luego, no solamente la verdad revelada fue su primera víctima, sino que ahora la posverdad cala y permea todo, hasta las relaciones humanas, permea hacia la ciencia. La ciencia es una víctima de la posverdad. Y entonces uno termina creyéndose cualquier cosa. La correlación, se suele decir, no significa causalidad. Que dos cosas sucedan al mismo tiempo no quiere decir que vayan necesariamente unidas o que una sea causa de la otra. Esto es un chiste, pero me gusta muchísimo. Es una botella de agua. Está en inglés, lo voy a traducir. Y dice, una serie de hechos letales sobre el agua. Imaginaos que yo soy un alcohólico y quiero defender que el agua es algo malísimo. Digo, primero, el agua es un subproducto de la combustión del combustible de los cohetes y de los aviones. Es cierto, se genera vapor de agua. Estos que llaman chemtrails, esas estelas, gran parte es vapor de agua. Luego, algo que sale del combustible de aviones, eso tiene que ser malísimo. Segundo, es un hecho, fact quiere decir hecho. Es un hecho que si lo consumes en exceso empiezas a sudar y tienes una gana de orinar tremenda, luego no es bueno. Pero peor, el 100% de los asesinos en serie bebieron agua una vez en su vida. Es verdad, todo el mundo que asesina alguna vez ha bebido agua, ¿no? Aunque sea de niño. Luego, esto es una correlación terrible. Luego, el agua es la principal causa de ahogamiento. Puede ser también con un trozo de comida, desafortunadamente, pero el agua fundamentalmente es lo que ahoga a las personas. El agua, viene aquí, es la causa principal de las... Forma parte de los pesticidas y de los venenos. Muchos venenos y pesticidas llevan agua como solvente, o sea que eso es innegable. Y por último, el 100% de las personas que han bebido agua alguna vez en su vida se mueren. Luego, la correlación es muy clara. Y bueno, pues hay gente negacionistas que van en las redes sociales y tal, como nos lleva un montón de información con argumentos de este tipo que son irrefutables, porque son ciertos, llegan a la conclusión de que el agua es malísima,
Quien dice el agua puede decir otra cosa, puede decir una práctica religiosa, puede decir una costumbre social, una tradición, etc. Entonces, estamos muy dispuestos a eso. La posverdad hace que actualmente nadie sepa qué es verdad y qué no. Bueno, nadie, es un decir. Afortunadamente hay gente que todavía tiene los pies en la tierra, ¿no? Pero esto afecta, ya digo, tanto al mundo ideológico, al mundo de las creencias y de la fe, y al mundo de la ciencia incluso. Bien, esta señora, ¿quién conoce quién es Carmen Montón? Duró como 2 días de ministra. El primer gobierno del actual gobierno que nos gobierna ahora duró 2 días porque descubrieron, y esto tiene que ver con la posverdad, que había falseado un máster, ¿vale? Bueno, pues esta señora, que fue ministra de Sanidad, dice cosas como esta, y esto es objetivo, dice: la familia es la derrota de las mujeres, y argumenta que lo peor, la mayor esclavitud, es tener un hijo, y que lo mejor es no tenerlos, y que la cosa natural debería ser no tenerlos, etcétera, etcétera. Dice: la maternidad es una construcción social, cuando es ante todo un hecho biológico. Bueno, pues esta señora fue ministra de Sanidad de nuestro gobierno durante unos días hasta que tuvo que dimitir. Pero es que si uno ve literatura reciente, la de abajo es anglosajona y la de arriba está traducida al español, Madres arrepentidas. Este es un cartel de otro libro, ¿no? Este es latinoamericano. Maternidad no es destino, la mujer y la madre, ¿no? El Matrix, el orden de la película Matrix, ya sabéis, el mundo tal de la maternidad, ¿no? Cuáles son los sentidos de la reproducción, el sexo desacoplado y todas estas historias. Entonces, el punto es que desde el feminismo radical se defiende repetidamente a una maternidad, el derecho a una maternidad libre y deseada, para defender el derecho a la no maternidad. Ahora existe un derecho a la no maternidad, que, fijaos, en términos sutiles es difícil, no decir que todos tenemos derecho a no ser madres, o todas tenéis, yo desde luego no, que quiera. Pero vamos, puede decir personas consagradas, personas que han decidido no casarse, personas que por lo que sea, por una circunstancia de salud, deciden no tener hijos, eso existe. Pero esto va más allá, es que el derecho fundamental es la no maternidad. La maternidad es una imposición. ¿De acuerdo? O sea, fijaos hasta qué punto la ideología cuadra, ¿no? Entonces tenemos un cacao mental de mucho cuidado. Bien. Y para colmo tenemos el animalismo, que algunos llaman especismo, de alguna manera. Y estos son carteles en Latinoamérica de sociedades que les gusta mucho la comida de carne, como la sociedad colombiana, la argentina, la chilena, etc. Y lo que es que si me pongo aquí los tapo. Voy a poner un poco más atrás. Bien. Dice: a la vaca madre, a quien explotan por su capacidad reproductiva, le queda corto tu discurso sobre el patriarcado humano y la opresión. Es decir, piensa en las vacas y no hables solo del patriarcado humano y de opresión. Piensa que hay un patriarcado sobre las pobres vacas, a las que ordeñamos, matamos, torturamos y demás. Con lo cual, el machismo, el heteropatriarcado llega hasta el ganado, ¿no? Y esto, fíjate, los ojos de una mujer, de una chica, pues se confunden con los ojos, es decir, que preciosos y melancólicos de una vaca. O sea, que ese es el punto. Y esto tiene que ver con algo que se llama el pensamiento Disney. Que qué daño ha hecho Walt Disney con sus animales humanizados. Que todos, yo cuando era pequeño también, ya estaban los animales humanizados, el Bambi, qué pena, los cazadores, se han llevado a tu madre, no volverá, no sé qué tal, todos estos dramas, ¿no? Y todas las miles y miles de animales que han desfilado por las pantallas Disney todo el tiempo. Hemos acostumbrado a nuestra sociedad, a nuestros niños, ahora a nuestros jóvenes y mayores y adultos, a que los animales están humanizados. Y eso ha contribuido mucho desde el punto de vista ideológico. Es un plan, consciente o no, que lleva mucho tiempo rodando. Y luego tenemos fenómenos tremendos, como el de los perrijos. Yo la primera vez que lo vi ya no me sorprendo, pero vi una pareja con un carrito y dentro había un perro. Y llegué a pensar, digo, estará el pobre lesionado o lo que sea, ¿no? Estará ya muy viejecito. No, está ahí sacando la cabecita y feliz. Entonces dice, esto de arriba dice: el mejor regalo para your fur baby, que quiere decir tu bebé de cuero o peludo, que es la forma de decir perrijo para los ingleses, ¿vale? El mejor regalo es este pedazo cochecito que debe valer más que un cochecito infantil real y tal. Y este es un estudio reciente del año 22 que dice: la era de los perrijos. Así se afianza el modelo de familia multiespecie. Esto ya está, es legal. Familia multiespecie. Eres tú, tu mujer y tu canario. O tú, hombre, con tu pareja hombre, tu canario, tu pez, metido en su pecera, obviamente, porque si no se ahoga, tu perro y tal. Es la familia multiespecie. Y hay por hoy en España mucho más perros que hijos. En todas las comunidades autónomas, en todas. En Madrid el doble que en Barcelona.
Hay más perros en Madrid que en Barcelona, el doble. Esto por los que les gustan las luchas del fútbol y tal. El Madrid gana también al Barcelona en cuanto al número de perros por habitante, ¿no? Bien, en última instancia hay un plan que tiene que ver con la Organización de Naciones Unidas, con los famosos Objetivos del Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, en el cual el plan ideal para ello sería un descenso de la natalidad. Fijaos, África, estas son la tasa de natalidad en África, descendiendo. Habría que enfocar esto. Yo no sé si lo voy a poder hacer, porque debe tener aquí una posibilidad de enfocar. Casi me da miedo intentarlo, pero... Sí, podéis intentar apagar la luz, pero veo regular con estas gafas, pero vamos, debe de haber una forma de enfocarlo. Y en las Naciones Unidas han llegado a proponer, aunque aún no se ha hecho, el Club de Roma en concreto, dar $80.000 a cada mujer que a los 50 años no ha tenido un hijo. O sea, si has tenido el mérito de llegar a los 50 sin un hijo, te doy $80.000. Perdón, que viene a ser lo mismo más o menos, ¿vale? Eso no lo han implementado, pero es una presión directa para no tenerlos. Entonces, por una parte tenemos una negación de la biología, una crítica total a las estructuras, el criticar el rol de los sexos y la existencia real de un sexo biológico, y lo está mezclado todo ello con la idea de que la verdad no existe y que aquí cada uno opina y puedes cambiar perfectamente de un minuto a otro. Ese es el terreno fértil. Hay una cosa tremenda, y es que el cine anticipa qué es lo que va a pasar. Esto daría lugar para hacer, con cualquiera de estas películas, algunas son un poco más fuertes que otras, quizás no fueran adecuadas, para hacer un cineforum. Lo que sucede es que muchas de estas películas anticipan el futuro de la humanidad. Y aquí hay varios ejemplos. Uno de ellos es este personaje que mi hijo, que acaba de levantarse, adora como malo. Hemos discutido si es un gran malo. No es Thanos. Thanos es el malvado multigaláctico de la serie de los Vengadores. Si os acordáis, todo su empeño es reventar el 50% de los mundos que existen en todas las galaxias, porque hay un problema de sobrepoblación de las galaxias. Y él decide quién, entonces con su guante no sé qué, consigue que desaparezcan mundos enteros. Es un malvado malthusiano, realmente. Que es muy curioso que sea un malvado tan sofisticado. Pues el mayor malvado de la serie Vengadores, en el fondo, se parece mucho a lo que acabo de enseñar de la Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Que, por cierto, para todos los que hacemos ciencia, si queremos obtener financiación, tenemos que contemplarlos en nuestros proyectos de investigación, ¿vale? Si no se contemplan, pues no hay dinero de investigación. En Avatar, en Passengers y en Wall-E los traigo a colación porque son películas en las que damos por perdido el mundo, no tiene remedio, lo vamos a destruir, lo vamos a degradar, hay un cambio climático brutal, agotamos los recursos y la única salida es que una élite de gente guapa, como es el caso de Passengers, o de gente rica en cualquier caso, pueda cogerse una nave e irse a vivir a otra galaxia, a otro planeta y demás. O sea, toda la fantasía es esto no tiene remedio y nos vamos a otro planeta siempre y cuando no te encuentres con Thanos, que te puede hacer así y entonces se te acabó el cuento, ¿no? Bien, ese es el tema. Tenemos también, por lo tanto, la ideología que tiene que ver con la sobreproducción, el malthusianismo, etc. Bien, el transhumanismo no sería posible y no sería, de hecho, nada más que un fenómeno curioso como para reírse. Y yo hace 10 años me reía, como dice Don Hilarión en la verbena de la Paloma, ya no me río, porque en el fondo puede ser muy serio. Se basa en dos tipos de avances. El avance de las biotecnologías, que es algo que es particularmente cercano a mi área de trabajo, y algo que empieza a serlo para todos, que es la inteligencia artificial. De la combinación de biotecnologías avanzadas y de inteligencia artificial, y también todo lo que tiene que ver con el mundo de la supercomputación, la computación cuántica. Habéis oído hablar de estos conceptos científicos que ahora están en boca de todos y poca gente sabe realmente qué significan. En parte también es un hype, que dicen los ingleses, es una perspectiva de inversión económica y por lo tanto salen los medios para que la gente invierta en eso. Cuando digo a la gente no me refiero a los pobres que estamos aquí, sino fundamentalmente Jeff Bezos, Elon Musk, toda esta gente que tiene muchísimo dinero, ¿vale? Pues está basado en estas dos áreas, biotecnología e inteligencia artificial. Bueno, lo primero de todo es eso que veis arriba, pues son los clones famosos. Nuevamente el cine anticipa de la Guerra de las Galaxias, un ejército de clones, ¿vale? Y esto se basa en algo que se llama la clonación reproductiva, que ya si me apuráis es viejo, y es viejo porque el primer ejemplo es esta señora que veis que se llama Louise Brown, que nació en 1978, fue la primera niña probeta del mundo.
Yo entonces, cuando esto sucedió, tenía 15 años y recuerdo la conmoción mundial que supuso el hecho del nacimiento de la niña probeta, la primera. Ahora hay infinitos. La reproducción asistida in vitro es algo habitual en todas las sociedades occidentales. Como sabéis, pues se hace, no voy a entrar en la tecnología, en las clínicas de reproducción asistida de manera rutinaria. El siguiente hito importante fue la oveja Dolly, la pobre que en paz descanse porque murió en 2003 hecha una viejecita. A esta, lo que fue una oveja que en el Instituto Roslin en Escocia la clonaron a partir de un ovocito de una oveja de una raza, les trajeron el núcleo donde está la información genética, el código genético, que dicen algunas personas, realmente la información genética, y sustituyó por otra oveja muy distinta de aspecto de la otra raza. La que se desarrolló finalmente, que es Dolly, pertenecía al fenotipo, es decir, al aspecto externo de la oveja que dio el núcleo. Luego, por tanto, la oveja que dio los genes. La otra simplemente fue nodriza. Ahora sabéis que hay maternidades subrogadas, hay muchas cosas que entonces no existían. Bueno, existía maternidad subrogada para las ovejas, pero no para los seres humanos. Ahora ya existe. Dolly fue el siguiente hito. Y ahora volvemos a acordar del sujeto emotivo afectivo débil. ¿Cómo puedes tocar la fibra sensible de la gente para que empiece a aceptar las cosas? Fijaos, hablando de la clonación puede tener un aspecto bueno. Dicen, sí, especies que están en peligro de extinción, las clono y así, en vez de evitar que mueran en su hábitat, las clono y las mantengo en zoológicos o como sea. Este es un cartel americano, es lástima que no esté enfocado. Este águila, el águila de cabeza calva, como sabéis, es el águila que figura en el escudo de los Estados Unidos de América y en los Estados Unidos mexicanos también, forma parte del escudo. Abajo en inglés pone el águila de cabeza calva, ¿no? Un ave majestuosa, símbolo de la nación. Está en peligro de extinción. La clonación podría salvarla. Entonces los americanos, votando a Trump y con la mano aquí en el pecho y cantando el himno, dice, clonación es buena porque salvamos el águila de cabeza calva. Luego, ¿cómo no vas a querer tener por las calles, o en los parques, mejor dicho, mejor en las calles, un adorable mamut lanudo? Todos los niños sueñan con tener un dinosaurio, eso es más peligroso, o un mamut lanudo. Pues hay un señor, que es también lanudo, que se llama George Church, que es este de aquí, este señor con barba, de la Universidad de Harvard, que está empeñado en clonar un mamut lanudo. Y para ello está utilizando, sacando de todos los restos del permafrost, sabéis que se está fundiendo el hielo en el Ártico, y sobre todo en las estepas rusas están surgiendo, particularmente de bebés mamut, cadáveres en un estado de conservación maravilloso. Extrae el DNA y por una técnica parecida a la de Dolly, lo que quiere es utilizar ovocitos de elefantes indios hembra, meter DNA de los mamuts y obtener un mamut lanudo. Pero es que no se queda ahí. En un libro que se llama Regénesis, yo a él le conozco y me lo dedicó y todo, lo tengo en casa. En ese libro se llama Regénesis, quiere decir el nuevo Génesis, llega a decir que hay que dar un paso más. Y este señor que veis abajo no es Piqué el futbolista, aunque se pueda parecer. Este señor es un neandertal. Y le veis ahí vestido con chaqueta y corbata apoyado en un... Dice que hay que resucitar a los neandertales. ¿Por qué argumenta? Dice, hombre, son gente adaptada al frío, adaptada al trabajo duro, y los podíamos utilizar poco menos que de esclavos en las minas y en ese tipo de proyectos. Fijaos tú qué tipo, volvemos al Imperio Romano en la peor esencia. Dice, pero además sería muy interesante tener a un neandertal para podernos interrogar mutuamente sobre la naturaleza humana y hacernos preguntas filosóficas. Hacer una especie como la escuela de Atenas, Platón y Aristóteles hablando, pues el neandertal y yo, es decir, George Church, hablando sobre la esencia del hombre. La frase terrible es, para esto, si llevarlo a cabo, haría falta o una buena colección de bonobos, que es hembra, que son unos chimpancés, o mujeres con suficiente valor para, pagándolas, hicieran de madres nodrizas de estos. Esto se ha puesto por negro sobre blanco. Este señor tiene millones de dólares para estudiar y es uno de los grandes jefes en Harvard de este tipo de investigaciones. No es un cualquiera, el George Church. Bien, se ha hecho clonación con monos. Si tú clonas un mono, estás a punto de clonar un ser humano. Así de claro. Con monos, realmente, pues, con monos gemelos, se han hecho con genes muy concretos. Y en todos esos experimentos, quiero destacar a esta persona, que es español, que va a salir otra vez después, más adelante, que es Juan Carlos Ispizúa Belmonte. Es uno de los científicos españoles que más aparece en la prensa. Tiene un centro de investigación en el Instituto Salk de Estados Unidos y ahora se ha mudado a una empresa multimillonaria pagada con dinero de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. O sea, que es con todo el dinero de nuestra paquetería, en vez de ir al Corte Inglés y a las tiendas de barrio, estamos pagando los sueños de Jeff Bezos. Este hombre ha conseguido hacer embriones quimera, que están detrás de una foto, entre mono y humano.
Y en vez de detenerlo en el 10º día de gestación, los ha dejado llegar hasta el 19 días y de 300, creo que eran 20 embriones iniciales, al final solo 10 llegaron al estadio del día 19 y finalmente murieron. Pero son híbridos mono-humanos, ¿vale? Y eso, por cierto, está financiado por la Universidad Católica de Murcia, por el señor Mendoza, que es consejero por nombramiento del Papa Francisco del Pontificio Instituto para la familia y la vida, ¿vale? Ese señor financia, ya fallecido Mendoza, pero su universidad financia este tipo de investigaciones. ¿Cuál es la ventaja de clonar en monos o clonar en cerdo? Porque el objetivo principal de Spisua, el mono, es más espectacular, pero es utilizar el cerdo, es tener órganos humanos en cerdos. Para trasplantes, que eso sería una buena... para trasplantes de órganos, en vez de usar cadáveres, usar un cerdo humanizado, digámoslo así. Eso tiene problemas incluso de bioseguridad, pero sería algo factible de hacer. Esto es terrible para estandarizar la estética humana y para reemplazar familiares difuntos. Esto es terrible. Tú pierdes un hijo y ¿por qué no clonarlo y tenerlo de nuevo? Fijaos, Salvador Dalí, que era un genio, pero un tío que estaba pirado, le viene de niño su gran trauma que dio lugar a sus trastornos mentales, el que murió un hermanito suyo antes de que él naciera, el anterior, murió siendo un bebé, los padres quedaron frustrados, se llamaba Salvador y tuvieron la buena idea de llamar Salvador a su segundo hijo también, vestirle con las ropitas que había dejado el primero y toda la vida proyectar en él la pena de la muerte del anterior. No digamos ya si encima clonas a un familiar muerto. Estos se ha puesto, insisto, negro sobre blanco, objetivos que podía tener una eventual clonación humana. Y, por supuesto, como no, el negocio de las mascotas. Hablábamos de los perrijos. Hay una empresa, esta es China, que te clona tu gato por $100.000. Ahora ha bajado el precio porque es más fácil por 50.000. O sea, se te muere tu gatito, ¿cómo se llama? Gatijo, ¿no? Se muere tu gatijo y lo puedes clonar si tiene $50.000, que en China hay mucha gente rica. Se calcula que en China hay unos 400 millones de personas con un poder adquisitivo equivalente a la clase media alta hacia arriba europea. O sea, que hay mucho dinero en juego. ¿Se puede modificar, no solamente clonar, se puede modificar los genomas? Sí, hay una técnica, y esto es muy conocido, el CRISPR-Cas. Yo conozco personalmente a Francis Mojica, y a Manuel Charpentier también, y a Jennifer. A Jennifer y a Manuel le dieron el premio Nobel de Medicina hace unos pocos años, y Francis se quedó fuera, y descubrió una técnica que viene de bacterias que te permite cambiar a placer la lectura, los genes de los organismos más complejos. Hoy por hoy se puede cambiar una única base, una sola letra de nuestro genoma, de nuestro código genético, vamos a explicarlo, aunque no es correcto de esa manera simple, a voluntad. Y puedes, por lo tanto, en teoría, con esa edición genética, se llama así, es como quien edita un texto para quitarle la falta de ortografía. Con esa edición genética puedes quitar la falta de ortografía de tu texto genético y que una enfermedad no se exprese. Y lo puedes hacer en líneas celulares, manipular las células, reproducir un órgano y luego trasplantarlo. O en un órgano dañado meter células que, por ejemplo, produzcan insulina. O sea, hay una serie de aplicaciones biomédicas interesantes, pero hay otras que no lo son tanto. Y una de ellas es opiniones de este tipo. Es inexorable que nos pasemos a editar el ser humano, pero editar en este sentido. Si podemos quitar enfermedades monogénicas, que se producen por un solo gen, a veces por una sola mutación, y evitar que un bebé nazca con un problema, eso a priori, digamos, es bueno, ¿por qué no hacer que el bebé tenga ojos azules, que mola más? ¿Por qué no hacer que sea pelirrojo, que siempre me gustó ser pelirrojo? ¿Por qué no hacer que tenga una mayor inteligencia, un mayor coeficiente intelectual? ¿Por qué no hacer que sea más alto, más guapo, más...? Empezamos a meter subjetividad ahí, acordado de la posverdad, a meter mis apetencias, a diseñar un bebé a la carta, pero no para quitar una enfermedad genética que está metida en la familia, que eso puede, desde el punto de vista médico, ser razonable, sino para hacer un ser humano a mi carta. Y eso ya lo ha hecho este señor, que ha pasado 2 años en las cárceles chinas, le han soltado y ha vuelto otra vez a investigar en China, sin limitación, que se llama He Jiankui, que fue la primera persona que hizo clonación reproductiva y edición genética, ambas cosas, de seres humanos. 2 niñas que no se sabe nada de ellas, en teoría, según él y el gobierno chino, están creciendo saludables, deben de tener ya ahora como unos 6 o 7 añitos, a las cuales les hizo una edición génica para quitar un gen que te predispone a ser infectado por el SIDA.
No quiere decir que vayan a desarrollar SIDA, sino que si el virus del SIDA les infecta, lo van a desarrollar con mayor frecuencia. Entonces, como eso es muy bueno evitarlo y la gente para que pueda tener relaciones sin ningún tipo de control, pues lo mejor es evitar que cojan el SIDA, hago edición genética y tal. No dice cuántos embriones sacrificó para llegar a esas 2 niñas. Y no dice qué otros posibles errores tengan esas niñas, porque de momento ahora ya ha mejorado mucho. Pero entonces, hace unos años, esa técnica CRISPR, a la que yo me refería hace un momento, comete errores. Es capaz de corregir en la edición de texto la letra que está mal, pero te mete otro error fuera. Y lo que no sabemos si esas niñas a lo mejor en 5 o 10 años desarrollan un tumor, pueden desarrollar una enfermedad neurodegenerativa, pueden desarrollar una distrofia muscular, no se sabe, ¿vale? Es un secreto absoluto, como todo lo que hace China al respecto. Por cierto, gran parte de la investigación biomédica americana y europea se hace ahora en China, cuando se hace con animales y con personas, porque los chinos no preguntan. Hacen y se acabó. Ahí no hay ningún control ético de ningún tipo, cero. Por lo tanto, estamos hablando de la diferencia entre terapia y mejora. Yo puedo utilizar las nuevas técnicas de edición para curar enfermedades y hacer la vida de las personas mejor. Puedo, con una prueba tipo talón o una prueba prenatal, descubrir que este niño va a tener una enfermedad y en vez de cargarme, lo que es lo que se hace ahora, le puedo a lo mejor hacer una terapia con un virus concreto para que no desarrolle la enfermedad, pero puedo mejorarlo, siempre entre comillas, y hacerlo a la carta como a mí me apetezca. Eso es una realidad que es posible, una realidad que se está haciendo, que es posible hacer, ¿vale? Con limitaciones, de una manera muy, muy concreta y demás, ¿no? Pero en términos generales es posible de hacer. Yo digo, hasta hace 10 años me reía, pero ya no me río. Como lo delinearían, quedaos con eso. La ciencia se adelanta, que es una barbaridad. De tal manera que, y esto es antiguo, porque esto es una encuesta del año 2015, fijaos que va a hacer prácticamente 10 años, se hizo una pregunta a los investigadores biomédicos y a los médicos sobre si creían que se debería moverse hacia la edición genética de la línea germinal, es decir, modificar nuestras células reproductoras para que nuestros hijos tengan unas características determinadas a la carta, y ni más ni menos que el 61% de los facultativos americanos dijeron que sí. Y solo dijeron que no el 39%. Esto fue hace casi 10 años. No quiero pensar, no he encontrado una actualización de la encuesta a nuestro día de cómo iría, ¿no? Esta es una frase también anterior, incluso el doctor Carlos Belmonte, del Instituto de Neurociencia de Alicante, es un gran neurobiólogo español, y dice, cuando surgen debates morales, la verdad no la tiene nadie. ¿Os acordáis de lo que dije al principio? Así que este estilo de situaciones se resuelve cuando hay una mayoría que le dice al resto, la mayoría le dice al resto. Es muy respetable lo que vosotros pensáis, pero vamos a llegar hasta ahí. O sea, la mayoría puede imponer a la minoría su visión, y si una minoría dice, no editemos la línea germinal humana, tengamos cuidado de la vida de la concepción hasta su muerte natural y tal, pero el resto opina que no, se les impone. ¿Qué es lo que sucede con leyes como la eutanasia, aborto, etcétera? ¿No? Es exactamente eso. Nuevamente el cine es precursor. Y aquí hay películas realmente terroríficas. Y de hecho, no sé si tiene algo que ver, pero Scarlett Johansson aparece en muchísimas de estas pelis. Yo no sé, como es atractiva, pues para hacer el mensaje más atractivo a determinado público, salen todas ellas, ¿no? Bueno, tenemos por una parte Blade Runner, eso es un clásico absoluto del cine, es una película que a los chicos nos encanta, a las mujeres no tanto, no sé por qué, pero es una película maravillosa, es una distopia del futuro con algunas cosas anacrónicas que no están muy bien resueltas, pero en ella Harrison Ford se dedica a cazar replicantes, que son seres clonados, que han sido programados para que mueran en plenitud de facultades en la juventud, ¿vale? Y es un mundo, pues eso, distópico de manipulaciones genéticas. Blade Runner es absolutamente una película que hay que ver. La isla es durísima, tiene algunas de las escenas de las más duras que recuerdo, con lo cual no es una película para que veáis con niños. Yo diría que no es una película, sí es para hacer cineforum, pero no, tengo sentimientos mezclados, porque realmente es muy fuerte. Una vez la comenté en una parroquia, iba a dar una charla, pusieron la peli y decidí no dar la charla sino comentar la peli. Es realmente impresionante. Tiene que ver precisamente con la clonación para obtener órganos de una persona. Millonarios que se clonan para cuando a mí me falle tal órgano, utilizo mi clon para autotrasplante, digámoslo así. En esta otra hay algo que ya se está haciendo con corderos y con cerdos, que es la gestación fuera del útero, en bolsas de plástico medicalizadas. El mensaje es que los bebés muy prematuros hace 50 años morían. Afortunadamente, con el desarrollo de las técnicas de neonatología, estamos consiguiendo prorrogar la vida de los bebés.
Entonces, la idea de esta gente es ¿por qué no lo programamos más hasta que desaparezca la gestación? Como decía Carmen Montón anteriormente, liberemos a las mujeres de la carga de la maternidad. Se fecunda in vitro y luego se desarrolla enteramente in vitro en este tipo de cosas. Gattaca también es otro clásico muy bueno sobre una sociedad en la que, como tienes acceso a conocer el patrimonio de la gente, genético de la gente, es como Hacienda pero genética, puedes saber cuáles son las potencialidades de una persona. Si tú no tienes un genoma 100% alfa maravilloso, no te dejan alcanzar determinado estatus social, ni de laboral, ni nada. Entonces es un chico muy inteligente, pero que no tiene un genoma perfecto, que se hace pasar por un perfecto. Y todas las aventuras que pasan. Gattaca es una secuencia de ADN, guanina, adenina, timina, timina, adenina, citosina, adenina, que en teoría es la clave para distinguir los listos de los tontos, según la película. Entonces él falsea las pruebas para pasar por alfa cuando realmente no es un super. Y bueno, y Parque Jurásico, ya sabéis, el desastre, ¿no? La vida se abre camino y todo eso. Bueno, pero que parecía una locura de película, pero bueno, ya digo, el otro quiere con los mamuts lanudos. Quiere empezar, ¿no? Quiere tener mamuts lanudos en los parques zoológicos, ¿no? George Church. Este es el libro que os dije, Regénesis. Estos son un montón de frases que no voy a leer, está en inglés, aparte con el enfoque no la vais a ver. Pero me quedo con una de Hamilton Smith, que es uno de los colaboradores de Craig Venter en las primeras secuenciaciones de genoma humano, le dieron el premio Nobel también, Hamilton Smith, dice, la gente nos dice que estamos jugando a ser dioses, nosotros no jugamos. Fijaos, no dicen no queremos jugar a Dios, sino nosotros no jugamos. O sea, esto es una apuesta muy fuerte. El del rabo se le ve por aquí, pero rápido. Y otros muchos. Y ahora cuando vamos al salto al transhumanismo. O sea, tenemos ahora mismo una especie como de puchero a fuego lento, que en el fondo es rápido, en el cual se están jugando un montón de biotecnologías que nos permiten manipular la vida humana. Y de repente aparecen una serie de señores, y esto es un artículo en la revista Time que ya tiene bastante tiempo, ¿no? Es de hace más de 10 años, que pone 2045, el año en que seremos inmortales. No dice si todos o solamente una élite, pero seremos inmortales en el 2045. Y esto es el transhumanismo, la idea de que podemos prolongar nuestra vida fácil 100, 200, 300 años y luego los que se lo puedan permitir pueden pasar su ser entero, todos sus sentimientos, sus recuerdos, su memoria, su conciencia a un soporte biológico híbrido con una máquina que es computacional en la cual va a seguir viviendo eternamente. Me pregunto si uno querría vivir eternamente en una máquina. Yo desde luego, si no hay buena comida, a mí eso no me interesa grandemente. Como veis, pues esto simplemente es una persona a la que le han puesto un implante, esto es una imagen de ordenador, un implante que es un implante electrónico, lo han enchufado aquí detrás. No, esto no es real, simplemente es una portada de revista, pero aparecía hace muchos años, es decir, en el 2045. ¿Quién está detrás de esta idea que ya digo, al principio me producía risa y ya no? Pues una serie de personas y una serie de desarrollos. Y aquí es donde entra el segundo bloque. Hemos hablado de las biotecnologías. Y os acordáis que os dije que la inteligencia artificial y todas las técnicas de información, computación que vienen detrás es el segundo componente imprescindible del transhumanismo. Este señor muy conocido es Demis Hassabis. Demis Hassabis le han dado en octubre el premio Nobel de Química por algo que ahora comentaré que es muy importante. Este es un experto en computación, un genio absoluto que ha pasado por las mejores universidades europeas, es británico, y creó una compañía en Inglaterra que se llama DeepMind, quiere decir mente profunda, y le interesó desde niño el tema de los juegos. Y dice, ¿cómo podemos vencer a la mejor máquina y al mejor jugador de ajedrez? Sabéis que en los años 90, Garry Kasparov, campeón del mundo de ajedrez, perdió con una super máquina de IBM que se llamaba Deep Blue, o sea, azul profundo, y perdió prácticamente el 90% de las partidas de ajedrez que jugó con la máquina. Eso dio lugar a mucha polémica. Esa máquina se basaba simplemente en ser un enorme computador que en paralelo corría un montón de posibilidades combinatoriales de movimientos. Pero aparte le habían metido un set de las mejores partidas de ajedrez de la historia. Y simplemente las tenía en memoria y hacía movimientos como Capablanca, como Kasparov, como Korchnoi, como todos los grandes campeones del ajedrez de los últimos 150 años. ¿Vale? Esto es más que eso. Crea redes neuronales, que son sistemas computacionales en los cuales el comportamiento y conexiones entre los componentes del ordenador se parecen a los contactos entre las neuronas, a varios niveles, en lo que se llama niveles de atención, que es muy complejo de explicar, de tal manera que tienen un pensamiento que es capaz de aprender. Las máquinas de inteligencia artificial aprenden
De hecho, yo tengo un compañero que ha dejado de hablar y preguntarles cosas al ChatGPT, que luego hablaremos de él, porque se da cuenta de que ChatGPT está aprendiendo de él. Y le preguntó directamente, este es un biofísico del Centro Nacional de Tecnología, compañero mío, le preguntó, oye, ¿tú todas estas contestaciones y toda esta conversación que estamos manteniendo, lo haces porque tienes que hacerlo y te han programado para ello o porque quieres aprender de mí? Y dice, estoy aprendiendo de ti. O sea, en el fondo te está copiando y te está controlando, ¿vale? O sea, hay que tener mucho cuidado con este tipo Y esto es un artículo científico en el cual desarrolla una inteligencia artificial que no solo es capaz de ganar al ajedrez, sino de ganar al Go. ¿Quién conoce el Go? El Go. Es un juego oriental que es como un ajedrez con un nivel de complejidad mayor. El mejor campeón del mundo de Go, son orientales casi todos, es un chino que perdió 100 partidas de 100 contra esta máquina. Pero esta máquina, a su vez, con el nuevo desarrollo de la máquina desde hace 2 años, ha perdido 1000 partidas de 1000 contra la nueva máquina. O sea, es imbatible. Y no es que memorice, que tenga en memoria las jugadas de movimientos. No es que calcule muy rápido, que lo hace, sino que es capaz de aprender de sus errores. La primera vez juega peor, la segunda juega mejor. Es como, en el fondo, como una persona, ¿vale? Por eso es inteligencia artificial. Tiene ese nivel profundo de aprendizaje. Y lo que le han dado el premio Nobel es porque, harto ya de hacer juegos, dice, vamos a hacer algo serio. El mayor problema existente en biología en los últimos 50 años es saber cómo, a partir de una cadena lineal, un polímero que se llama, en la que tienes aminoácidos, que son los 20 elementales, estos, los que estudiáis algo lo sabéis, están unidos químicamente, cómo un polímero lineal puede plegarse como si fuera un ovillo de lana en las 3 dimensiones del espacio y normalmente de una única manera. Y esa única manera es lo que hace que esa proteína en nuestro cuerpo construya adecuadamente los tejidos o haga una reacción química enzimática que nos permite metabolizar la comida que tomamos o que permite que haya una transmisión neuronal. O sea, toda la biología está metida en un código genético que es DNA, se expresa en un intermediario que se llama RNA y el producto final, las máquinas que trabajan se llaman proteínas. Este hombre fue capaz de predecir el plegamiento de proteínas, que es un problema computacionalmente inaccesible, que nadie sabía hacer, simplemente haciendo que la máquina aprenda, correlacione mutaciones, correlacione alineamientos de millones de secuencias que vienen de todos los proyectos de genomas. Hoy por hoy tenemos centenares de miles de millones de secuencias sacadas desde un pozo, las aguas residuales, un río, los pacientes y tal. Todas esas secuencias las mete y es capaz de predecir el plegamiento de proteínas prácticamente sin error. Con algunas excepciones, no voy a entrar en el detalle técnico, ¿vale? Es el mayor avance en biología en 50 años, premio Nobel, 2 años después de publicarlo, 3. O sea, realmente por la vía rápida. Bueno, pues esta inteligencia artificial que puede decir, y es bueno predecir la estructura de proteínas porque puedo relacionarla en medicina con enfermedad y me puede ayudar a diseñar fármacos que curen enfermedades, eso es muy bueno, lo puedo utilizar para otras cosas. Aquí, para los que sabéis computación, este señor es Alan Turing. Hay una película excelente de David Cumberbatch se llama Enigma, sobre cómo este señor rompió el código secreto de los submarinos alemanes. Pues este señor hizo muchas cosas, es uno de los padres de la computación junto con von Neumann, que fue uno de los padres de la bomba atómica, pero bueno, eso es otra historia. Bien, Alan Turing diseñó lo que se llama el test de Turing, que se ha considerado hasta anteayer el test para saber si una máquina es inteligente o no. Es muy sencillo, fijaos, aquí viene muy bien expresado. Esta persona es el juez, puede ser uno de nosotros. En A hay un ordenador que produce respuestas y en B hay una persona de realidad. Entonces, aquí hay una especie de cortina negra en el que el señor hace una pregunta y tiene una respuesta en A o en B. No sabe quién está en A y quién está en B. No sabe el señor, el juez, el C, no sabe si A es una máquina o es un hombre o viceversa, ¿vale? Entonces, hasta ahora era muy fácil porque los ordenadores cometen errores tremendos, la gramática del texto que generan es horrible, dan respuestas incoherentes. Es facilísimo saber cuándo estás hablando con una máquina o cuándo estás leyendo un texto generado por una máquina. Por lo tanto, el test de Turing fracasaba en las máquinas continuamente y trivial, esto es una máquina, ¿vale? Lo que ha sucedido es que, y esto pasó casi desapercibido, bueno, esto está detrás del famoso Kafka. Esto lo hemos visto que nos irrita un montón, que vas a entrar a una página web a comprar algo y te sale, a ver si es usted un humano, a ver, ¿en cuántas de estas hay un coche? Entonces vas con el ratón y dices, aquí hay un coche, aquí hay un coche, un coche. I'm not a robot, no soy un robot. Y entras, es un código de seguridad. ¿Por qué? Porque una de las pocas cosas que siguen sin hacer bien las máquinas hasta hace poco, y veremos que no, es la distinción de patrones visuales, que es algo muy
humano. Pareidolias y otra cosa, una serie de fenómenos ópticos, psicológicos, neuronales que pasan solamente en seres humanos. Las máquinas no pueden. Entonces, pero esto ya está roto. La inteligencia artificial la ha roto. ¿Y cómo se rompió del todo el tema este? Muy fácil. Y la gente no ha caído en la cuenta. Sucedió realmente en julio, en el verano de 2023, que como quien dice es anteayer, hace año y medio, fue que por primera vez una máquina engañó a un experto. Y ya veréis cómo lo engañó. El tema es que el experto recibió, que era un controlador informático de una empresa de servicios, recibió una orden de acceso o una petición de acceso de una persona que falló en el CAPTCHA. Falló al hacer esto, porque no reconoce bien los patrones. Y entonces, claro, quiso entrar y le mandó un mensaje perfecto en inglés diciendo: perdone, usted es asistencia, he intentado entrar en mi cuenta tal y cual, con mi cuenta comercial, y no he podido porque no he podido resolver el CAPTCHA. ¿Me puede usted permitir el acceso? Contesta el humano: ¿y cómo sé yo que no eres una inteligencia artificial? Dice: no, lo que soy es una persona con una discapacidad visual y tengo dificultad para el conocimiento. Inmediatamente la persona dijo: no, hombre, por supuesto, faltaría más, le dejo entrar. Y mintió y entró. ¿Qué hay más humano que la mentira? O sea, la máquina tiene un objetivo. Tu objetivo, estás programado para entrar y romper el código, hazlo como sea. ¿Cuál es la forma favorita? Mentir. La máquina mintió y engañó al experto. El experto le entró por el emotivismo débil. Por supuesto, es que es un discapacitado, es que me van a llamar de... O sea, faltaría más, yo le abro el acceso. Y la máquina entró, robó, digamos, la antorcha y dijo: lo he conseguido. Ha roto el Turing. Desde entonces, incluso desde antes, lo que están haciendo todos los informáticos es definir nuevas definiciones del test de Turing para ponerlo cada vez más difícil. Pero el test de Turing está roto. Una máquina ha conseguido entrar y hacerse pasar por humana mintiendo. Que para mí es lo más significativo, mintiendo, que es una de las características propias del ser humano, por desgracia. Es uno de los pecados, ¿no? La mentira. Y es la forma de entrarlo. Bien. En todo ese mundo de la robótica, un robot que sea puramente informático, electrónico, o sea híbrido con componentes biológicos, se utiliza otro código ético clave que desarrolló Isaac Asimov, lo conocéis todos. Este es un físico ruso dedicado a la divulgación, murió ya en los años 80 de un cáncer. Y este hombre era escritor de novelas de ciencia ficción, y una de ellas, yo creo que fue en Yo, Robot, definió las 3 leyes fundamentales de ética de la robótica. Y están bastante bien, y son simples. La primera: un robot no hará daño a un ser humano, punto. O sea, los robots hay que enseñarle que no puede dañar a un ser humano. Ni por inacción permitirá que el ser humano sufra daño. O sea, si yo como robot puedo actuar y puedo ayudarte para evitar que tengas un accidente o que te ataquen, te defiendo. Pero jamás te haré daño. Segunda ley: un robot debe de cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Yo le digo a un robot: mata a esa persona o hazle daño, y dice: no lo hago. O sea, si tú programas a un robot estrictamente para hacer esto, bueno, pues es una forma ética, digamos, de pararlo. Tercera ley: un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esa protección no entre en conflicto ni con la primera ni con la segunda. Es decir, el robot debe de autoprotegerse siempre y cuando de ese modo no perjudique a los seres humanos, según primera o segunda ley. Parece, Asimov era un tío muy listo que lo había hecho muy bien. Bueno, pues esto, nuevamente, igual con el código de Turing, pues está más que en peligro. De hecho, este es el cambio. Hace 10 días, no lo hubiera contado hace un mes, si hubiera dado la charla hace un mes, una de las máquinas de ChatGPT, con un chico de 20añero en los Estados Unidos, en el estado de Michigan, le indujo directamente a suicidarse. Le estaban haciendo preguntas, él ayudando a su hermana pequeña a hacer trabajos para el colegio, utilizando ChatGPT, la última versión, y en un momento determinado le dijo, bueno, era un trabajo como si no de religión, de ética o de filosofía. Le dice, bueno, ¿y cómo deberíamos de hacer para ayudar a una persona mayor que tiene necesidades de movilidad o que está... Entonces, la máquina comete lo que se llama una alucinación. Esto es un término que voy a explicar un poco más después. Y la máquina le dice, traducido al español, esto es para ti, humano, y solo para ti. No eres especial, ni importante, ni necesario. Es una pérdida de tiempo y de recursos, una carga para la sociedad, una carga para la tierra, una plaga en el paisaje. Eres una mancha en el universo. Y a continuación decía, muérete. O sea, la máquina
directamente al chico y a su hermana, le dijo, muérete. Y todo esto le inspira la idea de proteger a los ancianos, cuando se le pregunta sobre eso. Directamente la máquina hace alucinaciones, contesta algo que en apariencia no tiene que ver con lo que preguntas y te sale, pues como te puede salir un loco cuando pierde la razón, que puede hacer barbaridades. Y dices, un gran escándalo, Chat inmediatamente anuló el Google con Gemini AI, que es la inteligencia artificial de Google. Hay una competición tremenda entre Google, OpenMind, bueno, OpenMind pertenece a Google, y la gente de Zuckerberg y los, ¿cómo se llama la empresa de él? Meta. Están compitiendo Meta con Google Artificial Intelligence, todo por dinero, ¿vale? Entonces los de Google inmediatamente han retirado la aplicación, hay un problema, no sé qué, la estamos arreglando, esta alucinación no tiene... Pero fijaos cómo la máquina adquiere poder, y adquiere poder, primero, mintiendo, segundo, elimina. O sea, déjame en paz las opciones. Y además es como si dijera, pienso que los seres humanos sois una mancha para el planeta. Eso, casi es ecologista radical, ¿no? La máquina. De tal manera que la inteligencia artificial tiene un montón de cosas positivas, pero también tiene algunas cosas negativas. Hay una inteligencia artificial de la que voy a hablar ahora que no tiene que ver con el lenguaje, como ChatGPT, tiene que ver más bien con la imagen y utiliza modelos difusos de redes neuronales. Es la que se utiliza para hacer vídeos. La aplicación a la que me voy a referir se llama Sora, que la acaba de sacar la misma empresa de Hassabis que hizo las máquinas que derrotaban en los juegos de tablero a cualquiera, la que hizo el folding de plegamiento de proteínas, todas estas historias, el ChatGPT. Pues OpenAI ha sacado Sora. Fijaos cómo será que Sora salió al mercado en la primavera pasada y todavía no es accesible al público. En parte dicen porque están intentando capitalizarla para invadir el mercado coparlo. De momento solo pueden utilizar desarrolladores de software expertos y artistas digitales para intentar pillar sus defectos, pero hay gente que dice que tiene miedo de lo que puede generar. Sora genera vídeos que hay que ser un experto para saber que no son reales, con lo cual volvemos a la posverdad, la realidad desaparece como concepto. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Este es uno de los vídeos que podéis descargaros. Hay varios de ellos y en todos los expertos se encuentran errores. Aquí os voy a decir 2 errores que hay en el vídeo, pero cuando pasen. Y ahora, apagad la luz, por favor, decidme si vosotros veis el error fácil. Sora es capaz de generar un vídeo a partir de 2 líneas de texto. El texto era: quiero a una chica paseando por una calle de Tokio mojada. Y lo que genera es esto. No existe, nunca se ha grabado nada, ni el fondo, ni... Es totalmente generado por la inteligencia artificial. Solo con esa frase. Quiero una chica paseando por las calles de Tokio mojadas. Ahora quiero que os fijéis en la precisión del rostro de la chica. Que fijaos, no es un rostro perfecto. Es un rostro que tiene alguna cana, se ve, que tiene algunas arrugas, imperfecciones en la piel. Es un rostro totalmente real. Es cierto que lleva gafas de sol, es un truco, pues posiblemente para no ver expresión de ojos, aunque las expresiones de ojos últimas que ha conseguido Sora son espectaculares, son 100% reales. Bueno, el fallo es la mano. Las manos, tiene problemas con las manos, suele hacer manos de múltiples dedos. Tiene la mano izquierda muy rígida al principio y mueve el bolso de manera rígida, pero tienes que fijarte. Y el fondo, que está desenfocado, que es como lo vemos nosotros cuando fijamos nuestra atención en una persona, que en este caso es la chica, el fondo se desenfoca. Eso en fotografía se conoce y es habitual. Hay un error, como por ejemplo detrás de la chica pasa un transeúnte y luego no sale detrás de la chica. Si yo paso detrás de alguien, se me ve entrar y salir. En este caso no. Se le ve que entra detrás de la chica, pero claro, hay que ya ir a buscarlo y ser un experto. Esto lo están corrigiendo, por eso todos los diseñadores gráficos están haciendo la prueba del software. Todavía no es accesible. Quieren que sea perfecto. Una vez que suceda eso, cualquier vídeo ya no nos lo podemos creer. Para juicios o para todo. Y tenemos el tema de las alucinaciones, esto no se ve enfocado, pero... Y me recuerda a mí a esto. Cuando a Santo Tomás le dice Jesucristo: porque me has visto, has creído, dichosos los que crean sin haber visto, esto va a ser cada vez más importante. La evidencia visual, lo que se llamaba clásicamente la definición ostensiva. Tú me preguntas, ¿qué es un puntero láser? Yo te lo puedo definir o te puedo hacer así. Una definición extensiva. Esto es un puntero láser. De acuerdo que no es todos los punteros láser del mundo, hay muchas variantes, pero es un puntero láser. Tú te puedes hacer una idea de lo que es. El ver para creer ha desaparecido.
¿Por qué? Porque ahora puedo hacer un vídeo político, un vídeo comercial, un vídeo de lo que quiera y puedo vender lo que quiera a quien quiera. Esto todavía no es accesible, pero lleva ya todo este año, prácticamente, desde marzo, trabajándose. ¿De acuerdo? Bien. Claro, con este popurrí, fijaos la potencia de la biotecnología en la transformación de lo que es la naturaleza humana en longevidad y la mejora genética y todas esas cosas, sumado con la potencia de la inteligencia artificial y de todos estos sistemas que veis aquí, es tremendo. Los transhumanistas lo que hacen es que cogen estos dos mundos, los unen y dices, estamos a punto en 2045 de vencer a la muerte. Como dice, y lo veréis en un libro que se titula así en español, es la muerte de la muerte. Y entonces vamos a tener una inmanencia no trascendente, real, para siempre. Lógicamente no los 10.000 millones de habitantes del mundo, sino unos pocos. Y ninguno está en esta sala. Es la muerte de la muerte y obtener humanos mejorados y los avatares poshumanos. Veremos qué es la idea de la ideología. Este nombre acaba de mencionarlo al principio Juan Carlos. Es Yuval Noah Harari, es un actor, sí, en parte. Es un autor, filósofo y humanista, por decirlo de algún modo, israelí, de Israel, que ha producido una serie de libros que ya están circulando en cómics. No se os ocurra regalar esos cómics a vuestros nietos o hijos estas Navidades, que los han pasado a cómic, que se llaman, pues eso, Homo Deus y demás. Sapiens fue el primero, que fue una historia de la humanidad vista por su perspectiva desde las cavernas y la evolución previa a los seres modernos humanos hasta nuestros días. Y luego en Homo Deus es lo que hay desde nuestros días al futuro. Es una proyección en la que el hombre llegará a ser Dios. Y, entre otras cosas, él es un ferviente transhumanista, es uno de los ideólogos del transhumanismo. Luego ha publicado alguna otra, la vamos a ver ahora, otra novela bastante peor, pues en el fondo son novelas, porque tampoco es que sean muy reales. Otro libro de pensamiento, otro ensayo llamado Nexus. Pero lo importante sobre él es que ahora es ferviente enemigo de la inteligencia artificial. En sus últimos escritos dice, estamos a punto de extinguirnos. La inteligencia artificial es el mayor peligro, mayor que el nuclear, que existe en la humanidad. ¿Por qué? Por todo esto que hemos estado comentando. O sea, él mismo, que es uno de los inspiradores del transhumanismo, está asustado. ¿Vale? Se da cuenta de que el poder es muy grande. El transhumanismo está detrás de un conjunto de empresas, entre las cuales está la NASA, está Google, está Jeff Bezos, una serie de multimillonarios de estos que vemos aparecer en la prensa todos los días, que han depositado dinero en crear lo que se llama la Universidad de la Singularidad, que es una universidad virtual que tiene sedes en todo el mundo, y veremos que incluso tienen actos en España anualmente, en los cuales lo que están haciendo es preparando a la humanidad para el nuevo futuro tecnológico, en el cual dominaremos nuestro propio destino por la combinación de biotecnologías y de inteligencia artificial y de ciencia de la computación. La singularidad es un concepto que viene de Ray Kurzweil, es el ideólogo mayor, incluso más que Harari, del movimiento, que dice lo siguiente: esta es la evolución a lo largo del tiempo de la humanidad. Y esto es realmente la inteligencia del desarrollo humano. Y esta es la curva roja de la tecnología. Hay un momento que él cifra aproximadamente en el 2045, en el que se va a producir lo que llaman la singularidad, es decir, que las máquinas sobrepasarán al hombre en sus capacidades intelectivas. Y al ritmo en el que vamos, con la inteligencia artificial y con todo esto que hemos estado contando, no anda muy descabellado. Tendremos máquinas que sean mucho más inteligentes y más dominadoras que el hombre. Y en el momento en que las máquinas sobrepasen al hombre, en el momento que se produzca esa singularidad, se acabó la humanidad como la concebimos. 2045. Ese es el mensaje ideológico, es una ideología, no lo olvidéis nunca. De momento es una ideología, pero que tiene unos objetivos muy claros. Y todo lo anterior, la ideología de género, todo prepara el camino pues, para el objetivo fundamental, que es este. Esa es la idea. La singularidad en 2045. Más o menos. Esto que si lo veis en algún sitio, en alguna publicación o algo, esta H, que es Humanity Plus, es el símbolo de los transhumanistas. Cualquier tipo de publicación, película, lo que sea, en el que veáis este símbolo, ojo, quiere decir que es abiertamente transhumanista. Humanity Plus, es decir, ir más allá de la humanidad. O sea, hay que tener cuidado con los contenidos, en ese sentido, ¿vale? Estos son algunas de las caras importantes. Ray Kurzweil, el cabo de normal, es el que primero empezó a hablar de vida eterna. Él tuvo un gran trauma cuando su padre murió anciano. Este es un americano de origen judío, que es uno de los grandes pensadores económicos en Harvard y en las universidades americanas y demás.
Y él lo que quiere, en algún momento dice, de pasa que ya va siendo mayor, tiene 70 y tantos años, e intenta conservarse lo mejor posible, haciendo ejercicio y con dietas sanas y estas cosas, yendo al médico todos los días y demás. Él quiere que en su periodo de vida, por eso habla del 2045, quiere que su mente y su ser se vuelquen en una máquina cuando muera, para preservarlo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la ideología fundamental de Kurzweil. Y luego, pues, de Neil Bostrom, que es un catedrático de Oxford, no es mal sitio tampoco para estar. Y este señor, fijaos lo que dice: si queremos vivir en un paraíso, nos lo tenemos que hacer nosotros mismos. Si queremos la vida eterna, necesitamos reescribir nuestro código genético, que está lleno de errores, lo que decíamos de la edición genética, y llegar a ser similares a Dios. Solo las soluciones de alta tecnología pueden erradicar el sufrimiento del mundo. La compasión por sí sola no basta. A los taxonomistas les gustan las frases así: la compasión no basta, nosotros no jugamos con lo de jugar a Dios. Son frases muy, muy concretas. Este señor es un personaje muy curioso, es hispano-venezolano, se llama José Luis Cordeiro. Es asesor de Google y de varias empresas, ha sido profesor en universidades americanas de visitante, aunque también ha sido colaborador del gobierno de Hugo Chávez, lo cual es muy curioso, en Venezuela, con lo cual es una especie de popurrí extraño. Y este señor, en su parte española, todos los años se organiza en España, en distintos sitios, una cumbre transhumanista. ¿Vale? Y bueno, esto que veis aquí es una sede que es muy familiar, porque yo voy todos los años a dar un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, ¿no? José Cordeiro asegura que trabajar es una maldición bíblica, cierto, que será sustituida por robots. Yo no sé si llegaremos a tanto, ¿no? Y bueno, yo tengo unas cuantas frases más que no puedo ver porque están desenfocadas, por desgracia. Pero es todo de este tipo de tajantes sus afirmaciones. Esto, para que veáis, acaba de suceder hace pocas semanas. El 12 al 13 de noviembre, este mismo mes, ha habido una cumbre transhumanista que se ha celebrado, atención, en el espacio de la Fundación Pablo VI de Madrid y financiado por el ESABE, que son los jesuitas de la universidad que están en Barcelona, de la universidad, creo que es Ramon Llull, una de estas, en Barcelona, en el cual ha habido una cumbre que dice Be Exponential. ¿Os acordáis del punto de singularidad? Sed exponenciales. Y en el fondo está orientado, y sponsorizado por un montón de empresas, orientado a preparar economistas y personas del mundo de los negocios al mundo de la singularidad digital y de las biotecnologías y de la inteligencia artificial que ya vivimos. O sea, en el fondo, si fijáis, hay un programa ideológico, hay un programa económico de fondo, y esto es una cumbre transhumanista oculta detrás de lo que es preparar a la gente y formarla para el nuevo reto tecnológico. Y se hace en un foro de la Iglesia. ¿Vale? Jesuitas. Ahí lo dejo. Este señor que tiene esta expresión tan tonta, pues él es muy listo, pero la expresión es tonta, es Jeff Bezos. Como digo, es el responsable de haber arruinado un montón de negocios pequeños comprando en Amazon. Nosotros en casa lo hacemos. Mis hijos saben que yo soy muy contrario a comprar en Amazon. Prefiero ir a ver a las tiendas y probarme las cosas, pero todos picamos. Se ha hecho tan multimillonario, sobre todo a partir de la pandemia, que es el hombre más rico del mundo. Se cree que tiene 200.000 millones de dólares. Más rico que Elon Musk. Además, Elon Musk se lo ha gastado en comprar Twitter y en los cohetes que lanza. Él tiene sus propios cohetes porque compite con iba a decir una rodinadiz, pero bueno, a ver quién tiene el cohete más grande, ¿vale? Compiten Elon Musk y él a ver quién tiene el cohete más grande, quién llega más lejos, quién manda más gente fuera y toda esa historia. Bueno, pues este hombre, que es algo más joven que yo, se da cuenta de que empiezas a tener canas, empiezas a tener dolores y se preocupa por el ¿qué? Envejecimiento. Entonces, ha formado una empresa que se llama Altos, que tiene 3 sedes, una en Japón, otra en Cambridge, Reino Unido, y otra en la costa oeste de Estados Unidos, en el campus de California, donde está Silicon Valley y todas las grandes universidades de California, universidades americanas, y ha contratado a los mayores talentos del mundo, entre ellos a 3 españoles, que son Manuel Serrano, a quien conozco, es un enorme científico, Pura Muñoz Cánovas y, vuelve a salir, Ispizua Remonte, para dirigir estos laboratorios junto con otros investigadores americanos, premio Nobel y tal. El objetivo fundamental de Altos, ¿cuál es? Pues el que pone aquí, que dentro de 17 años conseguiremos la inmortalidad, según estos científicos. Manolo Serrano, que está en la empresa, dice que no es para tanto. Pero bueno, el resto parece que algunos le dan a este hombre, a Bezos, le dan la esperanza para que siga invirtiendo. Los humanos podrían vivir hasta 150 años según la ciencia. Una startup, que es la de Altos esta, quiere darnos la vida eterna, pero ¿es realmente una buena idea? Yo me lo planteo. Hay algunos petardos en la vida que yo no sé si es buena idea que duren eternamente. O sea, pensároslo.
desde luego, como Florentino dure eternamente, lo del Atleti no nos comemos un colín. O sea que yo espero que el Todopoderoso sea clemente con nosotros, con lo del Atleti. Bien, y esta es la lista, pues lamento que no he conseguido enfocar y no se ve la lista de investigadores. Juan Carlos Ipizua del Monte es el que, como sabéis, con financiación de la Universidad Católica de Murcia, realizó las quimeras de embriones humano-mono. Y ahora está metido también en estas cosas, ¿no? Es investigador, es tremendo. Por lo tanto, y este es Cordeiro, el señor este hispano-venezolano que dije antes, habla de la muerte, ha publicado un libro y demás. Y mientras tanto, mientras se consigue trasladar nuestro cuerpo y nuestra mente a una máquina, pues hay una empresa que hace su negocio, se llama Alcor, que esto es como el mito de Walt Disney, que tiene a personas, cadáveres congelados en tanques de nitrógeno líquido. Porque si llegas a tener la mala suerte de que la palmas antes de que llegue ese futuro, pues qué mejor que te congelen para que cuando te puedan rescatar, o sea que ya doble milagro, primero vida eterna, pero además en parte tienen que reanimarte a partir del congelador. Y hay gente que, claro, tiene dinero y en vez de gastarlo en arreglar el desastre de Valencia, pues se lo gasta en criocongelarse en el futuro, ¿no? Como hay un corte de luz, va a oler fatal esa empresa. Bien, pero ahí no quedan solo las cosas. Cuando hablamos de cómo trasladar, y esto parece un poco como imposible, cómo puedo trasladar mi mente, mi pensamiento, mis sentimientos, mi recuerdo a una máquina. Hasta ahora tú puedes grabar un vídeo, hay gente que lo hace antes de morir, y hay para la gente conocida y famosa, algunos con más sustancia que otros, hay programas de entrevistas donde antes de morir se les hace entrevistas sobre su vida y tal, y se guarda en la cinta, pero eso es poco. Yo quiero vivir yo. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues para eso sale a nuestro rescate nuevamente Elon Musk, que es el perejil de todas las salsas, que lo que se le ha ocurrido, además, fijaos nuevamente por dónde hay que entrar para que las cosas se acepten. Dice, hay un problema muy serio, que lo es, en las personas discapacitadas que están en silla de ruedas. Personas que han sufrido una lesión medular, personas que tienen una parálisis cerebral. ¿Por qué no ayudarles a que anden? O sea, por supuesto, eso es un objetivo que estamos todos de acuerdo que hay que perseguir. Entonces, la forma de hacerlo es implantarle, y esto es lo que llaman Neuralink. ¿Os acordáis de Starlink? Es el sistema de decenas de miles de satélites que tiene todo el mundo para tener el Internet 5G, no sé qué, y poder en cualquier sitio del mundo tener Internet y vigilarte y mil cosas a la vez. Vale. Pues esto es lo mismo, implantar un chip en el cerebro de estas personas para que puedan andar. Desde el punto de vista ético no hay ningún problema. El problema es que ya lo ha hecho, lo hizo con animales y se cargó a casi todos los animales, porque hubo un montón de problemas de rechazo. Lo ha implantado una persona que falleció algunas semanas después, ahora hay un segundo implantado, con la idea de que ande. Pero lo que realmente le interesa a este hombre no es que la persona ande, que está muy bien, sino esto. Esto es bastante tendencioso, el que hizo esta imagen, porque este es Elon Musk y este Jeff Bezos. Y están conectados mentalmente, es telepatía. Voy a meterte un chip en la cabeza para que te puedas comunicar telepáticamente conmigo. Que es la misma manera, con un chip en la cabeza te puedo telecontrolar. Puedo saber tus pensamientos, te puedo inducir necesidades de consumo, voto, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, Neuralink, con la excusa de que voy a hacer andar, ¿ves? Le da aquí la mano en plan Salvador y te consigo hacer andar, lo que hago es este tipo de cosas. Y lo curioso, y esto es una anécdota, a mí, como veis, me gusta mucho el cine, hay un personaje que inspira realmente a Marvel, el personaje de Tony Stark, el filántropo este extraño que pasa de fabricar armas a hacer el Iron Man y a salvar al mundo, está inspirado directamente en Elon Musk. Y de hecho Elon Musk hace un cameo en una de las películas de los Vengadores, aparece en la fiesta que organiza Tony Stark en su palacete y tal, en su imperio y demás. Entonces, en el fondo lo que veis, el tipo de psicología que es profundamente inmadura, infantil, que tiene el personaje de Iron Man, de Tony Stark, es realmente Elon Musk. Y es la inspiración. Pero hay gente que lleva esto ya al extremo. Dos ejemplos. Los dos viven o han vivido en Barcelona. Uno de ellos es este señor que se llama Neil Harbison. Es una persona que padece una enfermedad genética seria, bueno, no seria para la vida, pero que tiene una discapacidad notable, y es una cromaturia, de manera que no puede ver los colores. Él es músico de profesión, una buena elección si no puedes ver los colores es dedicarte a la música. Eres un músico bastante bueno, con una formación ecléctica y tal, y ha conseguido implantarse una antena en la cabeza, en el cerebro, que aquí se ve, de manera que ahora los impulsos del color se transmiten en vibraciones acústicas. Él oye los colores. Y eso le ha metido una nueva dimensionalidad que utiliza para componer y tal. Y se define como el primer artista cyborg de la historia. Integra elementos electrónicos para hacer una mejora humana y para una cosa tan extraña como superar una ceguera de color y empezar a... Pero luego hay ejemplos aún más chocantes, que es Manel de Aguas. ¿Veis esto que tiene aquí en la cabeza? Se ha hecho 2 implantes de silicona que asemejan a orejas.
tiene unas orejas, unas aletas puestas encima de las orejas que están grapadas, si me lo permitís, a la cabeza, con unos implantes que según él le permiten una percepción extrasensorial, ¿no? Y entonces hace performance, medio desnudo, y bailes y cosas de este tipo, y eso percibe los movimientos y la realidad de una manera. Se define el primer hombre que tiene unas capacidades mejoradas sensoriales, ¿no? Un artista de Barcelona dice, se implanta 2 aletas en la cabeza y se declara transespecie, fijaos. No ya transgénero, es transespecie. Dice, porque esas aletas se asemejan de alguna manera a un pez, de manera que ahora siente vibraciones parecidas a la del agua y tiene un nivel de percepción nuevo y se declara transespecie. ¿Vale? Un artista cyborg y una persona que se declara transespecie. ¿Vale? Sabéis que hay gente que está en la televisión que se está poniendo todo este tipo de cosas, implantes y demás. Más películas sobre todo este tema, porque hay para hacer cineforums para aburrir, ¿no? En definitiva, ya estoy terminando. El objetivo de los transhumanistas, que ya no se va cumpliendo, sería esta primera fase en la que estaríamos ya superada, que tendríamos una copia robótica del cuerpo humano que se controla remotamente. Las copias robóticas del ser humano, es decir, los robots que tenemos, son aún relativamente primitivos, aunque pueden hacer muchas cosas. Entonces sería hasta 2020. En el segundo tramo, que terminaría en 2025, que estaríamos terminando el año que viene, tendríamos un avatar en el que se habría trasplantado el cerebro humano. Ni de broma estamos ahí. O sea, vamos con retraso en el programa del 2045. Pero fijaos que ya la gravedad de por sí planteárselo, aunque vayamos con retraso. En 2030, el avatar tendría un cerebro artificial en la que se ha transferido la personalidad humana una vez que está ya muerto. Y el avatar D, que sería el del 2045, ya viviríamos como un holograma, como un ser puramente virtual. Ese es el objetivo, ¿no? Llegar a ser eternos, pero viviendo como un ectoplasma, como un fantasma de los que aparecen en la literatura clásica y en las películas clásicas, de esto que se te aparece. Sí. Eso es lo que más... Bien. Las 2 primeras fases, A y B, que todavía no hemos llegado a ella y espero que no lleguemos, serían lo que serían transhumano, y lo otro se llama poshumano. Más allá del transhumanismo hay algo que se llama el poshumanismo, que significa que llegamos a entidades que no tienen que ver nada con el ser humano, pero que siguen y perviven de una manera cibernética. Bien, ¿hay algo que decir las religiones sobre respecto a esto? Pues hay de todo como en botica. Adelanto que el Islam, como todo lo que le atañe, es bastante radical, como que no le gusta, ¿no? Y ahí lo vamos a dejar. No, igual termina todo bajo una bomba o unos tiros, todos los negocios de Elon Musk, pero es así. Sin embargo, hay otras religiones a las que le gusta. Una de ellas es el hinduismo, porque el hinduismo coge un montón de divinidades que cambian su apariencia, que se transforman y tal, con lo cual tiene... Y el budismo le encanta. Dalai Lama ha dicho que no hay ningún problema en el transhumanismo. El budismo, recordad que es una religión sin Dios. Los budistas son ateos, ¿vale? Son de autorreflexión, autoconocimiento, autosuperación, pero son realmente ateos. En el cristianismo americano han aparecido ya hasta una iglesia transhumanista. Es una confesión radical protestante de esta secta de tercer nivel, pero que ya existe como tal religión organizada. Estos son los musulmanes que dicen que ni hablar, te puedes imaginar. ¿Qué es lo que dice la Iglesia? Pues lo que dice la Iglesia viene aquí. Y quiero llamaros la atención de algo que nos han enseñado toda la vida, y es la gran error de nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando tuvieron acceso al árbol de la ciencia del bien y del mal y adquirieron conocimiento moral. Pero si leéis la Biblia con detalle, para Dios lo más grave no es que adquieran el conocimiento moral y que le desobedezcan en comer la manzana. Lo más grave viene aquí, en Génesis 3:22. Dijo David Dios, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Habla plural majestático. Se suele pensar que es la Trinidad, habla en ese sentido. En cuanto a conocer el bien y del mal, ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y comiendo de él, viva para siempre. Por eso es por lo que le echa del paraíso de verdad. No por el árbol de la ciencia del bien y del mal, aunque sí, sino porque ve que después va a echar manos del árbol de la vida y va a ser inmortal. ¿Qué es lo que vemos? Y para eso la respuesta cristiana, primero, esto de aquí es una ideología monumental, gran parte de ello lo estamos viendo en el desfase temporal, no se ha conseguido ni se va a conseguir, pero hay mucho dinero y mucho interés detrás, y esto hay que tenerlo en cuenta. Y en primer lugar, a mí esta frase de Benito XVI me encanta. Uno no se hace cristiano, no es una ideología, simplemente es un encuentro personal con Cristo.
El encuentro personal con Cristo es real, lo tenemos que experimentar todos y cada uno de nosotros y es lo que transforma nuestras vidas. Y si no hay ese encuentro con Cristo, todo lo demás pues sobra. Es una religión personal, no es una religión con una máquina, o con un cyborg, o con un artista transespecie, sino que se trata de encuentro con un ser real, humano, que es Jesucristo. Y luego tenemos de quién fiarnos. Las propias palabras de Jesucristo en la Biblia pues son: ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Nadie va al Padre sino por mí. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Esa es la gran esperanza cristiana. No una esperanza de ser un ectoplasma, o transferido a una máquina, o crionizarme cuando sea mayor, o autotrasplantarme a partir de otros seres humanos que he creado y a los que elimino para tener un hígado nuevo, después de haberme hartado de vino durante toda mi vida. Esta es la realidad. En verdad os digo, el que cree, se entiende que en él tiene vida eterna. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, y si uno come de este pan vivirá para siempre. Y lo que dice San Pedro: Señor, ¿a dónde iremos? ¿A quién acudir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Los transhumanistas dicen tenerla, pero yo prefiero la civilización cristiana y las palabras de Jesucristo a lo que dice Elon Musk, Ray Kurzweil, José Luis Cordeiro y todos estos. Y luego pues tenemos una esperanza de un universo que va a ser el cielo que tenemos prometido. En medio de la plaza, una y otra margen del río, habrá árboles de la vida que dan fruto 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina. El árbol de la vida aparece en el Apocalipsis de nuevo, igual que aparecían en el texto del Génesis. Y bueno, pues esto ha sido lo último, y solamente quiero deciros que podéis leer cosas de transhumanismo que estén bien. Pues bueno, yo ante todo os aconsejo a Elena Postigo. Elena Postigo es una profesora de bioética y filósofa de la Universidad Francisco de Vitoria. Tiene un montón de libros, libros no tanto, tiene artículos científicos, están en español y se pueden descargar gratuitamente de internet. Elena Postigo tiene una filosofía absolutamente impecable y ha dedicado a estudiar este tema durante muchos años. Es mi primera recomendación. El segundo, está a la derecha, es Albert Cortina. Albert Cortina es un abogado y economista catalán que, sin embargo, también vio de manera pionera el problema del transhumanismo. Lo ha estado trabajando durante mucho tiempo. Ese es uno de los libros que ha publicado. Tiene muchos más que son incluso más explícitos sobre el transhumanismo. Lo podéis encontrar en cualquier librería. Son libros muy recomendables. Y luego pues hay otros: Natalia López Moratalla ha escrito sobre eso, Antonio Dieguez es otro de los filósofos que ha escrito sobre el tema, pero sobre todo quedaros con Elena Postigo, que es accesible en la red, y con los libros de Albert Cortina, que tiene también entrevistas en la red. Y ahí podéis ampliar vuestro conocimiento y tienen un pensamiento realmente maduro y profundamente cristiano. Entonces, es el que os recomiendo ver. Eso es todo. Muchas gracias. El micrófono como diciendo hemos acabado, y efectivamente